Aprovechando su sanción, vamos a divagar sobre la situación que vive Ferran Torres. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Todos y todas bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de YouTube del Stay Johan. En esta ocasión, como bien he dicho en la intro, vamos a analizar un poco la situación de un Ferran Torres que podemos decir que semana a semana se va apagando hasta el punto que ha acabado sancionado por un encontronazo con Savic en el partido contra el Atlético de Madrid y que le cayeron 2 partidos de sanción. Y para analizar un poquito la figura, más que analizar, nosotros somos más de divagar, digamos, sobre la figura de Ferran Torres, tengo aquí a mi querido Loberto. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal, David? Pues la verdad es que yo creo que no puede haber mejor tema hoy en día para divagar que el del rendimiento de Ferran, ¿eh? A pesar de que ya hicimos un vídeo extensísimo con uno de nuestros análisis profundos sobre Ferran, pues claro, hoy la situación es un poco distinta, ¿no? Por lo que sea. Así que veremos qué podemos hablar del bueno de Ferran. Loberto, hoy vengo preparado, como tú bien dices. Ostras, Hicimos un vídeo en el momento de su fichaje hablando, pues eso, del coste del fichaje. En aquel momento no sabíamos cómo se podía encajar en el fair play, un poco el rendimiento que podía dar, todos estos temas. Un vídeo de que se nos escapó un poco a una horita. Tengo que decir que bastante bien estructurado y lo que comentábamos, al menos utilizábamos fuentes, que el vídeo parece serio, parece respetable, parece de un medio la bien. apariencia es lo importante, David. Al final, Además estábamos tú y yo, que no es que hubiera un invitado que pudiera engañar a la gente que acuda aquí exacto. a ver los La vídeos, gente ¿no? cuando nos ve ya, pues ya se tiene que imaginar de qué va esto, ¿no? Evidentemente bajan las reproducciones de visualización, los Allá ingresos, ellos. los vídeos se desmonetizan por lo que sea y todas estas Sí. cosas. Bueno, Pero bueno, cosas. que estamos empezando a monetizar. Actualmente llevamos de ingresos 1,09 €, con que de aquí a Ostras, poco se acaba el amateurismo entrañable ya está. y habrá que Ahí ya está. rebautizarlo esto, ¿eh? Nos acabamos de montar en la ola y esto ya no tiene freno. Vale, pues si te parece, vamos a comenzar con el tema matriz de ese vídeo de presentación de Ferran Torres, que era que es un elegido. Era un jugador que nosotros lo elevábamos a la figura de un dios porque es nacido en año bisiesto. En ese vídeo yo comentaba Clarísimo. que si a mí me ocurriera, lo celebraría él en febrero. Y tú tenías dudas si en febrero o marzo, porque según tú en marzo ya Ostras. habría cumplido los años. Yo decía que su mes era febrero. ¿Algo que decir al respecto? No, sigo pensando lo mismo. Creo que hay un vacío legal, ¿no? Hay un vacío legal ahí y no lo sé. Mira, precisamente ayer en el Pioneras comentaba con Borja y con Judith que nunca se sabe si la Supercopa que ganas tiene que llevar el número, el año anterior o tiene que ser la de este, porque realmente la de este no puede ser, ¿no? No puede ser la Supercopa 2023 porque debería enfrentar campeón de Liga y campeón de Copa de 2023. Y eso no se ha producido. Y con Ferran me parece un poco lo mismo. No hay, yo creo que hay jurisprudencia sobre qué es más correcto, pero no sé, a mí celebrarlo en febrero, por una parte lo veo bien, pero por otra parte es como te estás adelantando, porque no has llegado al 29 de febrero. ¿Cómo celebras tu cumpleaños antes? Entonces, no sé, es un tema que me inquieta un poco. Hay misterios que están por resolver y quedarán por resolver. Esto es así. Hay cosas que es mejor no que el hombre no sepa, eso Si está alguien en claro. comentarios tiene la solución, que nos la deje, pero también viniendo de nuestra disfuncional comunidad, pues posiblemente su Sí. solución, pues por lo que Bueno, sea, no seguramente sea la sean adecuada. todos espectadores de Iker Jiménez. Entonces, seguramente, pues tengan alguna cosa que aportar en ese sentido. Muy bien, en el vídeo teníamos varias dudas. No tanto su rendimiento, ahora iremos por ahí, pero sí Lástima. que
es verdad que cuando lo fichamos, recordemos que no estaban activadas las palancas y teníamos muchas dudas de cómo lo iban a poder encajar en el fair play. Básicamente porque cuando los fichaban no había ese espacio. Entonces, no quedaba claro si, por ejemplo, con las salidas de Luke de Jong o de Demir, se podía llegar a generar un espacio para su llegada, cosa que creíamos que no, es cierto, estábamos en lo cierto. Y Eso luego es. teníamos dudas y que veíamos muy complejas las posibles salidas de Umtiti y de Coutinho y que la opción más factible era la renovación de Dembélé a la baja y que eso generaría un espacio para poder incluir a Ferran Torres. Evidentemente, aquello no se dio y ya sabéis cómo siguió aquel mercado con Mateo Alemán Pero tirándole un pulso estuvimos bastante a cerca. nuestro amigo Moussa. Pero Sí, estuvimos bastante cerca, ¿no? En realidad. No era, dijimos, para ser nosotros, no dijimos ninguna tontería. Entonces, mira, hombre, no nos imaginábamos el nuevo favor que el mito un tití le haría al Barça. el renacido Umtiti. El renacido un tití. Claro, Sí, claro. sí. Entonces, mira, no se cansa de. Igual que el Dembo no se cansa de maravillar a la gente, pues un tití no se cansa de demostrar su barcelonismo. En Bueno, aquel momento, ahora, pensándolo bien, esto es discutible, porque igual, si un tití por lo que sea decide no renovar y no se puede inscribir a Ferran, pues igual ahora mismo tampoco, tampoco había tanto problema, ¿eh? por lo menos no estaríamos haciendo este vídeo, ¿no? Claro, claro, entonces, no Y sé, y igual el hubieran habido muchos ficharlo, memes, ¿eh? En ese momento. claro, es que ahora hay que pensarlo, si realmente ficharlo ha salido bien o no. Entonces, bueno, hay dudas. Vale. Entonces, aquí afirmamos frases como es el tipo de fichajes que queremos que haga el Barça. Ahora iremos profundizando. Yo voy dejando Tremendo. aquí hits, ¿no? Que íbamos diciendo. Perfecto. Eh, Voy a comentarte el precio del fichaje que hablábamos en ese momento que salió del diario Ara de Xavi Hernández, que además lo comenté con él en privado por si tenía alguna información nueva y me comentó que lo que explicamos en ese vídeo era la última información que se había dicho y la última que queda palpable. Se hablaba de 55 millones fijos más 12. De esos 12 millones, 7 serían por renovar, ¿vale? Pero que este es un tema que va a ser muy importante ahora, dado su rendimiento, digamos, cuestionable. Sí. Si no renuevan, serían 10 al Manchester City con la condición de venderlo por más de 55. Se refieren que es un máximo de 10 de la plusvalía de los 55. Es decir, que si lo vendieras por 60, le pertocarían 5, ¿vale? Pero ahora, que en aquel momento decíamos que lo veíamos muy, muy difícil, que el Manchester City no consiguiera o los 7 de la renovación o la plusvalía hasta 10 millones y decíamos también que solo podía ocurrir si caía un meteorito, Roberto. Pues ha caído, está claro. No, está claro que ha caído un meteorito. Lo que pasa que no sabíamos que llevaría el 19 a la espalda. Entonces, sí, a ver, en principio era tampoco lleva, no creo que llegásemos a decir que era de un fichaje con rendimiento asegurado, pero sí que nos parecía que era una operación bien tirada, por lo menos en lo deportivo. En lo Hablábamos que económico, mínimo bueno, podíamos, aunque hubiera un que no se acabara de ajustar y tal, que explicábamos en ese vídeo que podíamos conseguir venderlo por el precio del fichaje. claro. Como que era un jugador Y joven, de cierta progresión, eh, que sí que estaba siendo importante en España. Bueno, hablábamos un poco de que de su situación podía ser apetecible para otros clubes, quizá no del nivel del Barça, pero que sí que pudiera tener cierta salida. a ver, al final siempre tienes la esperanza de que el dinerito fresco de la Premier, pues te arregla un poco las cosas, ¿no? De un equipo que igual no es uno del Big Six, pero bueno, de ahí para abajo hay equipos con mucho dinero y que son capaces de gastárselo en jugadores que quizás, pues en ese momento no valen lo que tú pides por ellos. Ujú. Pero bueno, sí, creo que no nos imaginábamos que el rendimiento fuese a ser tan flojo, ¿no? Más o menos lo que nos dejaba entrever en los primeros meses, en esa temporada en la que llega, decías, bueno,
pues igual no es para ser un top 10 mundial en su posición, pero es un jugador que te va a aportar cosas. Unos meses después, pues vemos que ahora mismo la cosa no está en ese punto que creíamos. Entonces Sí, puede tú, que esos millones de más no llegue a verlos el City por lo que sea. tú explicabas que tenías bastantes dudas sobre su encaje a nivel posición, si de extremo derecho o delantero centro. Creo que esos los seguimos presenciando, más aún con la llegada de Lewandowski, más aún con la... Claro, en ese momento, cuando lo estábamos hablando, Dembélé era una incógnita a nivel contractual y Claro, ahora vemos que, digamos que es el jugador detrás de Lewandowski más titular del equipo, podemos decir, o al menos de la zona ofensiva. Es decir, que eso sí que ha cambiado ahora. Entonces, a Ferran Torres se le queda solo la opción de extremo izquierda, que en aquel momento ni lo planteábamos, y la opción de delantero, pues es un rol residual, digamos, porque Lewandowski basta que esté presente como para ser titular claro, indiscutible, ¿no? claro, es que esa es la cosa, que nosotros cuando hacemos ese vídeo no sabemos el futuro de Dembélé, no hay ningún Rafinha en el horizonte, parece, y evidentemente, pues Lewandowski tampoco se contempla. Así que al final sí que dices, oye, pues eh, al final, ¿dónde lo veíamos normalmente jugar? Pues lo veíamos en banda derecha. Era lo que estábamos más acostumbrados. Y sí que es verdad que con Pep en el City sí que empieza a jugar más frecuentemente de delantero centro. ¿Qué pasa? Que quizás sigo viéndole más ahí que en ninguna otra parte. Pero también es cierto que al final tiene muy pocos minutos como delantero centro y en los minutos que tiene tampoco ha sido capaz de meter muchos goles porque no es ese jugador. Quiero decir, no es un jugador de esos que sabes que tiene una y la mete. Entonces, claro, si unes que va a estar lejos de esa posición, entre comillas, ideal, y que luego tampoco es el jugador más efectivo del mundo, pues claro, poca efectividad, pocos minutos, pues igual explican un poco esta, no sé, esta sequía, ¿no? que está viviendo. Estamos un poco analizando, digamos, a Ferran Torres por su etapa global en el Barça, pero es cierto que sí que podemos decir que tiene un cierto impacto inmediato en su llegada, ¿no? Es decir, Eso sí. al final es un jugador que, por ejemplo, hablamos de Aubameyang, que si no me equivoco marca un total de 13 goles en esa media temporada y se habla muy bien de su encaje y de su importancia en esa media temporada que hace Auba. Pero Ferran Torres, por ejemplo, en esa media temporada marca 7 goles y da 6 asistencias. Es decir, que bueno, creo que son números bastante decentes que extrapolables a una temporada entera serían entre 14 y 16 goles, bastante creo que aceptable y entre 10, 12 asistencias, digamos que tenía esa proyección Ujú. que quizá todos podríamos, entre comillas, firmar, ¿no? En un jugador como Ferran. Al final, su temporada de más goles jamás ha sido la primera suya del Manchester City, que marca 11, y todas las demás, en esa media temporada es la que más marca, es su segunda temporada con más goles, digamos, ese medio Claro. tramo. Es decir, que creo que su rendimiento, digamos, el rendimiento de la versión 1 de Ferran Torres es positivo. El problema lo tenemos quizás en la media temporada que llevamos viviendo ahora, ¿no? Esa sensación de que sí que es un jugador que a veces su jugada, digamos que infla expected goals, ¿no? Que estábamos también analizando un poco, pero no acaba de concretar, ¿no? Y ahora estamos viendo que a Claro. eso se suma pues una preocupación en el juego, ¿no? Y en un poco eh, ya se le ve la fisionomía de que no está cómodo, ¿no? De que no se encuentra bien. Sí, porque es verdad eso que al final cuando tienes esos expected goals elevados, pues significa que normalmente llegas a buenas situaciones de finalización, ¿no? Es decir, dispones de esas ocasiones. Lo que pasa que es cierto que no las está metiendo. Y bueno, más o menos, pues decíamos, oye, vale, no las mete, pero sí que es verdad que es un jugador importante en cuanto al funcionamiento global del equipo, que siempre te genera situaciones, que te puede dar asistencias, que te puede generar jugadas de gol, pero claro, al final, un delantero, si no marca y no asiste,
pues es normal que cada vez vaya entrándole más dudas. Y al no ser tampoco un regateador brillante, ¿no? Pues claro, se empieza a quedar corto. Si no mete goles, no asiste, no es capaz tampoco de irse mucho de su par, pues claro, al final todo eso es una losa que cada vez le pesa más. Y de hecho, pues bueno, una de las noticias que sale últimamente es eso, ¿no? La de ponerse en manos de un psicólogo para ayudarle un poco a sobrellevar esto. Que yo también me extraña que esa figura no esté en el propio Barcelona, ¿no? Que no haya un psicólogo al que puedan consultar cuando en estos momentos, ¿no? Porque sabemos que precisamente los delanteros que suelen sufrir rachas, ¿no? O rachas de muchos goles, rachas de pocos goles, pues depende muchísimo de su confianza. Ujú. Entonces, si la confianza te falla, pues poco más puedes hacer. Quiero decir, el fútbol al final depende de muchas veces de lo capaz que se siente un jugador de hacer cosas. Por eso siempre decíamos que somos muy del team flipado, ¿no? Del team Memphis, ¿no? De igual no eres tan bueno como te crees. Bueno, también Dembélé encaja mucho en esa definición, ¿eh? De no eres tan bueno como te crees, pero tu confianza en ti mismo hace que intentes cosas y a veces simplemente por insistencia te salgan, ¿no? Mientras que un jugador que no tiene confianza, pues evidentemente no se va a atrever a ciertas cosas. Y así estamos, pues con un Ferran que no está aportando y con un equipo que me da la impresión de que cada vez le echa menos de menos, ¿no? Que se está acostumbrando a vivir sin Ferran. Ujú. Porque tú, si tuvieran que darte a elegir el porcentaje de cuánta parte de culpa tenemos de esta situación a nivel confianza o a su propio nivel de no llegar a ser lo que se espera de un jugador del Fútbol Club Barcelona, ¿apuestas que es más la confianza o tienes A dudas ver, de su nivel? ya sabes que yo llevo tiempo en el team de que no es un jugador para quizás ser titular indiscutible en ninguna de las tres posiciones de arriba, pero que me parece lo suficientemente bueno para ser recambio de garantías. Lo que pasa que es cierto que al final, pues mm, no parece que haya, no parece que haya ese feeling tampoco con el equipo ahora mismo. Sí que recuerdo que bueno, que algunas veces el equipo se le encuentra y es capaz de generar cosas, pero cada vez me parece más esporádico. Entonces, no lo sé, me imagino que hay un poco de todo. Creo que las expectativas con Ferran tienen que moderarse en el sentido de que incluso en su máximo nivel puede que no sea un jugador para ser súper titular, pero creo que ahora mismo está rindiendo muy por debajo de su nivel. Ujú. Es decir, por lo menos algo más tendría que estar dando. Y yo esto lo veo como un bache que me imagino que sea puntual, pero que claro, a medida que pasan los partidos y si encima te pasan cosas como esta, que incluso cuando no va a jugar Lewandowski, tú tampoco puedes jugar porque te ves ahí en una pelea con Savic, pues claro, al final son todo piedrecitas en el camino que cada vez te ponen las cosas más difíciles. Sí, estábamos hablando un poco de las cifras de esa primera, bueno, esa media temporada que juega cuando llega. En esta actual temporada lleva 5 goles, pero 5 de ellos son, de los 5, perdón, 3 de ellos son al Victoria Pilsen, por lo que sea. Bueno, Eh, 3 goles en Champions, ¿eh? Cuidado. sí, sí, sí. Estos Depende de son cómo datos. quieras interpretar los datos. Claro, claro. Esto, cada uno se aferra a ellos como quiere. Y una Estos son asistencia. datos. Bueno, Es mira. decir, las cifras no están mal, evidentemente son mejorables, pero es verdad que las sensaciones, al ser 3 goles contra Victoria de Pilsen, que encima acabas eliminado de fase de grupos, pues claro, se te quedan, si las interpretas como 2 goles, una asistencia a un jugador como Ferran Torres, que ha jugado bastantes minutos, eh, te dejan quizás un poco frías y vuelvo a lo de antes, no solo es una cosa, una sensación a nivel datos, a nivel efectividad, que también, sino también que estamos viendo que últimamente, las últimas semanas, está habiendo un descenso en su rendimiento, en su juego asociativo, digamos, a esa importancia colectiva, ¿no?
Luego, otro de los temas que surgieron en esta charla era la comparativa con otros jugadores que se podían relacionar con el Barça en aquel momento. Nosotros en aquel vídeo hablamos mucho de Cavani, Sterling o Ziyech del Chelsea. La verdad que nosotros dentro de esos nombres sí que decíamos como que era el jugador con mejor perfil de ellos, que sí que podía ser muy útil para el Barça, y recordemos que estábamos en una situación eh, crítica a nivel económico Sí. y también crítica, digamos, a nivel deportivo. Posteriormente creo que se ha dicho más que en aquel momento, en aquel vídeo no lo nombramos ni una vez, no sé, tampoco somos gente muy respetable, ni que Para nada. hagamos vídeos con un gran encaje, pero se nombra mucho ahora y se compara mucho ahora el rendimiento de Ferran Torres con el de Luis Díaz. ¿Por qué? Porque los dos son del mismo mercado de fichajes y los dos tienen un costo similar, digamos. Es decir, Ferran Torres serían 55 más 12, con el asterisco que se me ha olvidado decir que de esos 12 hay 5 millones por ganar el Balón de Oro y 5 millones siendo protagonista, es decir, que aparte del tema de su renovación, está el tema del Balón de Oro y de la Champions, que parece un poco utopía, digamos, sobre todo lo del Balón de Oro. Y luego Luis Díaz hablan de 45 más 12. Yo aquí quiero explicar al menos o intentar entender por qué el club creo que en cierto modo descarta a Luis Díaz. No hablo no analizo a nivel rendimiento ni a nivel deportivo. Analizo más a nivel económico y las necesidades de aquel momento. Una que creo que se puede entender es que Luis Díaz firma a finales de enero y Ferran Torres firma a finales de diciembre, con la diferencia que, por ejemplo, mientras Luis Díaz debuta con el Liverpool, Ferran Torres disputa 4 partidos con el Barça, que en aquel momento era importante. Sí que es verdad que de los 4 partidos, en uno nos elimina el Madrid de la Supercopa de España, en otro nos elimina el Athletic de la Copa. eh, Bueno, y luego sí que ¿qué es se va a verdad hacer? que juega la victoria del Alavés, que es muy importante, y la victoria del Atlético de Madrid, que son Eso es. 2 partidos, que son 6 puntos, que es cuando empieza el Barça a hacer esa racha de victorias, que sí que hace un empate contra el Español, si no recuerdo mal, luego llega la UEFA, que sí que pasas contra el Napoli y contra Galatasaray, pero luego encadenas, pues bien, entre una competición y otra, 10, 11 partidos ganando hasta ya perder contra el Eintracht y que se desmontara todo, se viniera todo abajo, cayeras en Europa League, luego ya perdieras en Liga y dejaras de luchar por cualquier cosa, aunque estabas muy lejos de poderle competir la Liga al Madrid, pero que Seguro. había dudas en ese momento, y lo explicamos, de la clasificación de Champions. Es decir, que creo que sí que es importante esa opción de tener al jugador un mes antes que al otro, porque en aquel momento, quizá ahora no somos conscientes, pero era bastante crítico. Y luego el otro tema el tema económico es que el pago del precio de Ferran Torres al Barça se le ajustó bastante. Es decir, lograron que la cantidad del pago se hiciera en 4 plazos y que además se empezara a pagar en verano. Es decir, no en ese invierno, sino a partir de verano. Algo importante, dadas las arcas del club. Es decir, en aquel momento no se habían activado palancas y recordamos que intentábamos sacar a un jugador, renovar a otro para poder hacer encajes. Era esa situación bastante crítica y bastante lamentable que celebrábamos inscripciones. Bueno, esto lo hemos vivido hasta el mercado de Sí, verano sí, sí, sí. pasado, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno. Y puede que sigamos viviendo eso, ¿eh? Y Teniendo bueno, que celebrar ahora inscripciones. sí, ahora con Cuidado, la salida de Memphis y tal, te dicen que tampoco puedes hacer nada. Es decir, que tampoco bueno, te flipes. tampoco estamos mucho mejor, pero bueno, sí que se pudieron hacer cositas en verano dadas las palancas. En Sí, Os Yogo explican que de los 45 más 15 de Luis Díaz, los 15 sí que se comenzaban a pagar a plazos, básicamente porque los objetivos van en relación a partidos jugados en Liga, partidos jugados en Champions, títulos y tal, y daban a entender que en esa media temporada que Luis Díaz firmaba por el Liverpool, no podían cumplir los objetivos, entonces se empezaba a la temporada 22-23. La cosa es que de esos 45 millones no especifican nada, con que en esa noticia dan a entender que ese pago se hizo. No sé en qué fracciones, pero posiblemente no en las fracciones que el Barça necesitaba.
porque digamos que te dejen pagar a partir del verano siguiente, bueno, es una situación que el City posiblemente impuso, porque la oferta era buena, no nos vamos a engañar para ellos, dado Hombre, por lo sí. que lo ficharon, y entonces pues a lo mejor les interesaba, dado que el Manchester City tampoco tiene necesidades económicas, ya que tienen máquinas de hacer billetes, entonces sí que creo que es importante entender la importancia de la llegada de Ferran Torres a la hora de encarar deportivamente los partidos y el tema económico de los plazos de pagos, que quizás no es tan sencillo como pensar. En Transfer Market dicen esto de Sí, uno y esto de otro, me vale. Bueno, sí, pero no. Y luego, a nivel cifras, en la media temporada que juega Luis Díaz de invierno a verano, marca 6 goles y 5 asistencias con el Liverpool. Ferran Torres 7 y 6, es decir, que un poquito mejor Ferran, con más partidos jugados, por lo que comentaba anteriormente. Y en esta 22-23 hemos dicho que Ferran 5 goles, 3 de ellos al Victoria Pilsen y una asistencia. Luis Díaz 4 y 3, que sí que da a entender que Luis Díaz tenía una progresión superior y un mayor impacto que Ferran Torres, eso parecía, hasta que se ha lesionado para 2-3 meses. Y claro, el Liverpool se encuentra en una situación delicada porque se quedó sin Sadio Mané, que digamos que era uno de sus jugadores más importantes, y se quedó sin un Luis Díaz que parecía que sí que lo podía suplir con garantías, pero se ha lesionado. Es decir, que ujú, sí que en el análisis, pues no sé hasta qué punto el Liverpool estará muy contento con Luis Díaz. Supongo que más que nosotros, porque ellos sí que lo ven más a largo plazo, pero a efectos inmediatos, a efectos de rendimiento inmediato, quizá los dos están dejando un poco a deber. Uno, porque se está estancando y su rendimiento no está siendo el esperado, Ferran Torres, y Luis Díaz, dado que la lesión está afectando al Liverpool también, porque se está encontrando en una situación, digamos, delicada. No sé tú cómo interpretas estos dos jugadores o la comparativa con otros jugadores, Roberto. no, a ver, es que evidentemente, pues si un fichaje es bueno o no, pues lo acabas sabiendo al final de, de ese jugador con tu equipo, ¿no? Quiero decir, en su momento, yo creo que lo que más podíamos dudar era de lo que se había pagado por él, ¿no? Que nos parecía que era un jugador que, evidentemente, el City no, para él, no era un jugador vital, pero a la vez tampoco tenía ninguna necesidad, como tú bien dices, ni de dinero, ni de desprenderse de él. Entonces, pues al final lo que hace es eso, tienes que pagar un poco lo que el club te pide, ¿no? Simplemente porque estás necesitado. Y si encima pues te dan unas ciertas facilidades de pago, porque realmente lo mismo, quizás otro club necesita ese dinero y te dice, no, no, pues a mí esto me lo tienes que pagar de esta forma y cuanto antes. Pero si el club no lo necesita y te dice, bueno, mira, eh, no corre prisa, sabiendo que nos lo vais a pagar, pues da igual un poquito antes que un poquito después, pues al final eso, hay una parte muy importante que es del encaje económico. Decir, ostras, pues es que quizás tienes jugadores que, visto en perspectiva, pues quizás podrían ser mejores o darte mejor rendimiento o ese tipo de cosas, pero no puedes aspirar a ellos. Entonces, al final, en el fichaje de Ferran no entra solo lo deportivo, que ahí en principio nos parecía que encajaba bien, y sino que también entraba en juego lo económico, ¿no? Que era lo que te puedes permitir, ¿no? Dentro de lo que tú quieres. ¿No? Pues es un jugador que te interesa y a este sí te lo puedes permitir, ¿no? Haciendo ciertos encajes. Bueno, pues evidentemente tampoco había mucho más que discutir. Que ahora, visto en perspectiva, pues que Luis Díaz parece que su techo es mayor o que su rendimiento es mejor que el actual de Ferran, pues sí, es posible, pero en aquella época pues tampoco ni teníamos muchas referencias sobre Luis Díaz y tampoco teníamos muchas opciones de aspirar a un jugador que no fuese Ferran, ¿no? Estábamos muy limitados. Sí, yo creo que la comparativa es un pelín injusta, dadas las particularidades de cada una. Es decir, creo que es un fichaje que se hizo eh, difícilmente encajable. Y luego sí que también escucho el run run de decir, pues, ostras, estos 55 millones no te los gastes en invierno, inviértelos en verano en otro jugador, más lo que tengas.
Sí y no, es decir, a nivel deportivo creo que era bastante crítica la situación como para no intentar sumar efectivos, como se vio en Auba y él, es que al final él marca 7 goles y 6 asistencias y Auba mete 13 goles más. Estamos hablando de entre los dos jugadores 20 goles en media temporada. Yo creo que es muy importante teniendo en Sí, sí, cuenta sí. que Memphis se queda entre 10 y 13 goles también en toda la temporada siendo tu jugador franquicia del gol, digamos. Y entre estos dos jugadores en media temporada creo que dan un salto cualitativo al Barça que básicamente te sume a la segunda posición, que era crucial en ese momento entrar en Champions, porque si no, esto hubiera sido, ya hemos visto a cómo afecta, a qué niveles afecta caer en fase de grupos, imaginaos cómo afecta el solo hecho de no participar. O sea, es un desastre importante, digamos. Total, total. Y el otro tema está en que en ese momento tenías cierto encaje de fair play. Sí que no lo tenías del todo hecho, por eso se tuvo que renovar a un Tití, pero el fair play no lo puedes usar cuando tú quieras. Es decir, o lo usabas en ese mercado de fichajes o para entendernos lo perdías. Es decir, o fichabas a Ferran Torres en verano o en invierno tenías que hacer lo mismo que has hecho en verano tenías que volver a hacer lo que has hecho este verano. No, no se acumula. Entonces, creo que sí que era una situación de decir, lo tengo que hacer ya, porque tengo el margen de hacerlo, es decir, el problema no era un problema de efectivo, sino un problema de encaje de fair play, de margen. Y además estaba el componente deportivo, el decir, hostia, me la voy a jugar con estos jugadores. ¿Van a ser capaces estos jugadores? Acordémonos en la situación de Luke de Jong, de Jutgla, de jugar con jugadores del filial cuando había lesionados, pues tipo Elías y compañía. Jugó Demir en su momento hasta que la cláusula de la cesión le imposibilitó jugar. Estábamos en una situación creo que un poco, digamos, precaria en cuanto al gol y en cuanto a zona ofensiva, que era vital para conseguir objetivos. Es verdad que a la vez que digo esto, vemos como en su llegada nos eliminan de Supercopa, de Copa, y al Bueno, final también pero caéis. claro, pero evidentemente eran cosas que podían pasar. Es decir, no puedes culpar al jugador de que te elimine el Madrid o que te eche el Athletic. Sí, No, yo no, me refería más que era claro. entendible por parte del club necesitar un fichaje en ese momento. Y es verdad Ujú. que cuando existen urgencias, pues normalmente fichas peor. Y es Sí, sí, un sí. poco lo que nos pasa a la hora de fichar y a la hora de vender. Claro, pero es lo que digo. Eh, Al final sí podemos decir, ostras, pues es que la operación han sido muchos millones para lo que igual te acaba aportando Ferran. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Deportivamente parecía que era un fichaje bien tirado Ujú. y luego económicamente era lo que podías hacer. Es decir, evidentemente, sí, lo que tú dices, si realmente ese no gastar esos millones en Ferran te hubiesen permitido, pues, yo qué sé, ¿no? Lo que se dice siempre, de no, es que Haaland le costó 20 más o algo así al City. Y esto, bueno, vale, sí, quizás la cláusula eran 75, pero la operación no son 75 millones. ¿No? La operación, pues, será eso, más la prima de fichaje, más lo que te cuesta luego el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, es que tampoco creo que se pueda echar nada en cara a la operación. Que es verdad que todos esperábamos un poquito más esta temporada, que pues, evidentemente lo que siempre esperas, ¿no? Bueno, pues que si la primera es un poco toma de contacto, la siguiente sea la consolidación, ¿no? De ser un jugador más importante, más automatismos, pero no, o sea, no ha funcionado. eh, y claro, al final esto, el rendimiento es al final lo que te deja la sensación de si acertaste o no en el fichaje, ¿no? Pero claro, todo eso que sabemos ahora no lo sabíamos en su momento. Entonces, mm, yo puedo, hombre, por ejemplo, el caso de que sí, pues decir, bueno, parece que ya desde el primer momento, perdón, te da la impresión de que es un jugador que no tiene demasiado encaje. Ujú. Luego le ves jugar y dices tú, vale, no tiene mucho sentido, pero ya lo podías ver antes. Sí. En el caso de Ferran, que no le estén saliendo las cosas, pues no quiere decir que en su momento no estuviese bien tirado, que yo creo que sí lo estaba.
Bueno, y recordemos que al final Ferran Torres tiene 22 años, no reales, porque los reales, recordemos que es un hombre bisiesto, Claro, claro. importante. Eh, Tiene 22 años, hay margen de recuperación. No sé si hay gran confianza en ese margen. Sí que creo que se puede recuperar el jugador, como lo que tú explicabas antes, como jugador 4, jugador de rotación del tridente ofensivo, sea el que sea el tridente. Es decir, quizás en un Barça, un Ferran Torres, no tengo tan claro que sí que vaya a llegar a esos niveles de excelencia que te dan en el tridente. Es cierto que hemos tenido tridentes de 2 jugadores a veces muy excelsos y un tercer jugador quizá más notable, digamos, que quizás sí que es el nivel que se le puede llegar a exigir o que puede llegar a dar el propio Ferran. Veremos si llega a eso, pero al menos como jugador de rotación, de que te pueda marcar entre 10, 15 goles por temporada y llegar a las 10 asistencias por temporada, serían unos números, yo creo, bastante aceptables, bastante buenos, Sí, sí, y sí. creo que deberá en algún momento recuperar esa importancia, digamos, en el juego, que eso es verdad que cuando no conseguía ver puerta, sí que lo estaba teniendo. Ahora nos encontramos en la situación que ni una cosa ni la otra. Veremos a ver si consigue recuperarse, digamos, y ver una nueva versión, quizá no de titular indiscutible, no de un rol importante, no de un jugador estrella, pero sí de que un jugador de rotación, recordemos que tenemos 5 cambios, hay un jugador como Lewandowski ya con cierta edad, que pueda estar en esos momentos que se le pueda necesitar. Realmente es una pena, como tú decías, esta sanción, porque ahí podíamos ver un poco un Ferran Torres quizá en su posición, digamos, más idónea en este Barça, que sería de delantero centro, Claro. con un equipo que se le podía ajustar un poco más y que le podía, digamos, empujar a un cierto nivel, porque además eran partidos contra el Getafe y contra el Girona, que podían ser no de ultra exigencia, digamos, y se podía recuperar un poco su confianza. Luego veríamos a ver si con él en el campo se hubiera dado, por ejemplo, el partido del Getafe como se dio, o si se Ya. hubiera dado peor, ¿vale? Claro, Pero al final es un poco eso, que quizás cuando tienes tu momento, que además sabes que evidentemente lo hagas mejor, lo hagas peor, seguramente en el próximo partido también vas a ser titular porque no hay más, pues quizás eso te da una confianza de decir, bueno, pues no necesito estar ganándome el puesto en 20 minutos cada vez que salgo, ¿no? Sino que tengo un poco más de margen. es un poco de margen, Pero bueno, una lástima. sí. Pues nada, Roberto. ¿Y tú? ¿Te vas a suscribir o qué? Puede pasar. Puede pasar. ¿Qué Echamos te un poco de parece? menos, ¿no? Estos directos de Navidad, ¿no? Este Sí, año y no hubo una reunión así. este año el Mundial nos ha arrasado con todo. Nada, hemos generado este vídeo porque nos cuesta pedir. Somos gente que solemos dar más que pedir, pero bueno, Sí, 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 somos completamente desprendidos, ¿no? así es el study por definición, digamos. Un proyecto desprendido, ¿no? ¿Has dicho? Sí, 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 Me, básicamente eso. me gusta, me gusta, me gusta la definición. Se va, se va Loberto, desprendiendo poco a poco, sí. sí, cada temporada Claro, claro. van quedando Va menos peces en cayendo, pie. va Sobre cayendo en todo, honduras más profundas. sobre todo la dignidad, ¿eh? Sí, bueno, eso nunca fue uno Nunca fue, de las cosas a seguir, ¿eh? nunca O fue sea uno de que, los pilares, ¿eh? claro, no, Nada, Alberto, un en placer. absoluto. Creo que hemos divagado un poquito en comentarios. Nada, decir pues eso, si confiáis en ver un Ferran Torres importante, si confiáis en un Ferran Torres importante en la rotación, si confiáis en una venta por más de, yo creo que al club le encajaría por 35 o 40 millones, el club posiblemente, con lo que hemos hablado de la cláusula de renovación y la cláusula de venta, que ya lo veo muy difícil que sea superior a 55 millones, si pensáis que cuál es la situación idónea, si una posible venta o si darle margen, que al final tiene 22 años y O si la bastantes culpa es años. de Iván por meterlo en Futmundo, que Bah, esto no lo hemos analizado, pero también puede ser importante, ¿eh? tras Antoine Griezmann, digamos que Ferran Torres ha sido una de las nuevas víctimas de Iván, que Claro, claro, habría es que cuidado.
cancelarle su actividad en dichos juegos o obligarle a fichar jugadores del Real Madrid. Exacto. Roberto, un abrazo y un placer. Un placer, David.